Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que pues nunca se me olvida mandar un abrazo muy cariñoso, un apapacho a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Alba Roca, que es terapeuta holística especializada en naturopatía. Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Cristina Rodríguez, que trabaja con la respiración consciente, meditación y es formadora y mentora, entre otras cosas que nos comentarás a mitad del programa. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Pues vamos al lío, ¿no? Y es que nos pasamos, yo creo que toda la vida haciendo cosas, desarrollando actividades de todas las índolas. De hecho, a veces estamos en una hiperactividad que apenas nos deja tiempo para otras cosas que no sean trabajar, ¿no? Y hacer las cosas que pensamos que tenemos que hacer. Pero eso es tan importante, me refiero, las actividades, el hacer por hacer es tan importante, o es más importante quiénes somos mientras lo hacemos. Así que esa primera pregunta va por ahí, Alba. ¿Qué es más importante? ¿La actividad o desde dónde la haces? ¿Quién eres mientras que la haces? A ver, yo pienso que toda acción siempre tendrá un origen interno. Lo que pasa que creo que puede variar es un poco esa conciencia que desata ese origen interno. Es decir, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde un pensamiento que llevaba a la razón o lo estoy haciendo por un sentimiento. Pienso que todo lo que hacemos al final tiene ese origen en nosotros. Lo que pasa, lo que puede variar es ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más somos? ¿Lo que hacemos o lo que pensamos? Claro, ahí es una discusión como muy filosófica de concepto y de percepción, ¿no? Una persona, ¿cómo la juzgas? ¿Por lo que hace o por lo que piensa? Entonces yo pienso que somos combinaciones de ambas que se retroalimentan y que hay otras variables en la ecuación, pero sí que pienso que siempre vendrá el detonante, la chispilla, lo que desata la acción viene de dentro. No sé si tanto de lo que pensamos o lo que sentimos, pero sí viene de dentro. No sé si me he explicado bien. Sí. De hecho, me hiciste recordar la frase de somos más luego pensamos o pensamos más luego somos, ¿no? Ahí es una gran discusión y que no tendríamos, no tiene final, tampoco, pero pienso que sí que es verdad que cómo juzgamos a las personas por lo que hacen o por lo que piensan. Igual que del mismo modo una persona lo que hace en un determinado momento no va a determinar cómo es esa persona solo esa acción o solo un pensamiento, ¿no? Entonces es como un pupurri, una ensalada de muchas cosas en las que creo que hay que tener mucho en cuenta esto, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Claro, lo que pasa es que aquí habrían dos baremos, ¿no? El baremo humano, que es el que menos me preocupa y me importa, que es el que te va a juzgar respecto al resultado de tus acciones, y luego está el baremo universal, que a ese le da igual el resultado. Ese se fija más en la vibración que estás desprendiendo cuando estás eligiendo hacer lo que haces, ¿no? Que es de lo que vamos a Total. hablar hoy, que es interesante. Cristina, ¿tú qué piensas? ¿Tiene más importancia lo que haces o tiene más importancia la intención? ¿Desde dónde lo haces? ¿Quién eres? Claro, tiene razón mucho lo que ella está diciendo, ¿no? Que a veces no sabemos muy bien y todo es un cúmulo de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que nos movemos siempre por esas creencias y por todo lo que se nos han enseñado a nivel nuestras vivencias en el mundo, pues con nuestra familia y con todo, ¿no? Que lo importante es hacer para conseguir y tener. Pero realmente después hay personas que hacen y se encuentran con ese vacío interno, ¿no? Ese vacío en el que vale, he hecho todo lo que tenía que hacer, me estoy esforzando todo, he conseguido todo, pero realmente yo me siento vacío. Entonces, ahí sí que creo que entra en juego el cuestionarse si realmente estamos haciendo las cosas porque las sentimos, desde dónde las sentimos, o realmente las estamos haciendo por lo que nos han enseñado. Entonces, yo creo que es más importante desde dónde lo hace, sí, que realmente lo que estás haciendo. Claro, es que, a ver, todo parte de, obviamente, de uno mismo. No, no hay forma de escapar de ahí, ¿no? Pero es muy diferente hacer las cosas hacia la galería, ¿no? Hacia el qué pensarán, lo que yo mismo espero,
al por qué las estoy haciendo. O sea, de verdad soy este, quiero ser este el que está haciendo esta acción, aunque me traiga el resultado que yo quiero. Claro, es que ahí son cosas diferentes, ¿no? Y lo que estás comentando, Cristina, ¿no? Estamos muy acostumbrados al eh, hago, tengo, soy. Pero no nos funciona así, seguimos empecinados en hacerlo de esta forma, ¿no? Pensando en que haciendo más voy a tener más. Y no es así. Tienes que ser más para atraer más, ¿no? Que Totalmente. no estamos acostumbrados porque nadie nos ha enseñado, pero es la forma pues más interesante. O por lo menos en la que uno mismo, a nivel personal, vas a vibrar de una forma Claro, pero más real, ¿no? Por lo menos para mí mismo. Ahora, Alba, ¿tú piensas que vivimos más en un mundo que se fija más en la acción que en la intención? ¿Y por pienso, qué? sí, pienso que vivimos en un mundo material, de galerías, que es justo la palabra que has utilizado tú, ¿no? Que vivimos mucho de cara a la galería. Entonces, ¿qué hay? Hay un déficit de ese desarrollo de la conciencia. Entonces, sí que es verdad que hacemos, pero son hechos vacíos, son hechos que no sincronizan con lo que somos, con nuestros propósitos. Entonces, no acabamos siendo. Hacemos mucho, pero no acabamos siendo nosotros. Entonces pienso que sí que es, mm, ah, tristemente, enfocamos a una visión muy material, muy prejuzgar por la forma, no Ujú. por el contenido, digamos. Y pienso que ahí sí hay un trabajo muy importante a hacer. Al final siempre vamos a lo mismo, al desarrollo de nuestro pensamiento, de la conciencia. Pienso que cuanto más tengamos ese conocimiento de eso, de lo que sentimos y lo que pensamos, más seremos capaces de enfocar esa acción a algo realmente más pleno. Claro. Cristina, para que la gente nos siga, pongamos un ejemplo. A ver, la acción puede ser buena, me refiero. Yo puedo ayudar a alguien, ¿no? Le puedo dar 50 euros, ¿vale? Sí, pero esa es la acción superficial, ¿vale? Eso es lo que se ve. Pero, ¿qué estoy buscando con esa acción? Porque a lo mejor le estoy dando 50 euros para que se drogue. O le estoy Mm. dando 50 euros porque en ese momento me está viendo el vecino y quiero quedar bien con él. Sí, sí, la acción sigue siendo aparentemente positiva, pero la intención no está vibrando. O sea, con lo cual no vas a engañar al universo, ¿no? ¿Tú crees, Cristina, que vivimos en un mundo en la actualidad que se fija más en la acción que en la intención? ¿Y por qué? Eh, yo creo que sí, que la mayoría de la gente se fija más en lo que haces que en realmente lo que eres. Y por eso hay tanta desconexión, ¿no? En el ser humano mismo. Y está claro que todo lo que hacemos tiene una intención positiva para nosotros, ¿no? Siempre todo lo que hace el ser humano tiene su intención positiva. Y es lo que tú dices, no es lo mismo dar 50 euros desde una intención de lo doy porque amo a esta persona y porque lo que quiero es un bien para él, o darlo desde esa intención de buscar el agrado de los demás, ¿no? Que tener la aprobación de los demás. Entonces ahí es de donde realmente se va a ver si esa intención es una intención que realmente vibra alto o no está vibrando alto para el universo, para nosotros. Y la intención con la que lo haga obviamente va a traer hacia ti un resultado u otro. Entonces, dependiendo de qué resultado queramos tener, pues tendremos que vibrar en una sintonía u otra. Al final siempre va a partir de dónde lo hago. Claro, y a mí cuando me preguntan estas cosas, oye Santi, pero ¿cómo puedo hacer entonces para hacer una buena obra sin que el ego se meta, ¿no? Sin que el empezar en la galería se meta. Digo, pues es muy sencillo, que no se entere nadie. Que no se Totalmente. entere nadie, totalmente anónimo. En el momento tu intención sea que alguien se entere, quien sea, de la forma que sea, ahí ya estás metiendo otra cosa que no tiene que ver con la intención. Estás fijándote en el resultado, ¿no? No te cubre por completo, ¿no? Porque el ego es muy hábil, pero digamos que quita bastante, ¿no? Ahora, Alba, es que mucha gente hace muchas cosas, tiene muchas cosas, pero se siente vacío, que es lo que estábamos hablando. Porque al final no es lo que tienes o lo que consigues, sino cómo lo has conseguido o desde dónde lo has conseguido, ¿no, Alba? Sí, sí, pienso que justo esa energía, esa vibración, evidentemente, pues si nos guían, ¿no? Estas finalidades más materiales, más superficiales, más de cara
a la imagen que yo quiero que el mundo tenga de mí. Es que, bueno, me ha recordado lo que has comentado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos solos y nadie nos mira, pienso que somos más como somos, ¿no? Entonces, es ir a buscar un poco eso, ¿no? Independientemente del entorno, ser capaces de tener esa conexión bueno, esa coherencia, ¿no? Con lo que somos, sentimos y pensamos. Ujú. Entonces, para la pregunta, ¿cuál era exactamente? Que me he ido un poco. Que mucha gente se centra en tener cosas, en obtener cosas, en hacer cosas, pero que al final se sienten vacíos, ¿no? Y se sienten Claro, vacíos porque al final no es lo que haces o lo que porque- consigues, sino claro, quién eso, eres, porque ¿no? esas cosas que al final acaban determinando esa acción no vienen de ellas, vienen de causas ajenas y Ujú. no van sincronizadas. Entonces ya puedes hacer miles de actividades para publicarlo en Instagram ahora, por ejemplo, ¿no? Que hay esa necesidad de aceptación, ¿no? Casi que va a ser más constructivo trabajar de dónde viene esa necesidad de aceptación que no hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Para parecer bueno, que soy súper feliz y que tengo una vida súper llena. Al final, hacer muchas cosas no es sinónimo, en mi opinión, ¿no? No es sinónimo de ser más tú. Al Ujú. contrario, al contrario, ¿no? Hay la expresión esa que dicen mejor menos, ¿no? Que, bueno, ahora no Ujú. me sale, pero mejor menos que mucho, ¿no? Sí, de Entonces, hecho mucha gente, muchísima gente, si no sube su vida a redes sociales, es como si no la viviera, ¿no? Que además es es una vida que no demasiado. tiene que ver con la realidad, es una vida No, que quieren, está muy bien, que es maravilloso, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero tienes que darte cuenta quién estás siendo mientras que eres, ¿no, Cristina? Porque si no pasa esto, ¿cuánta gente hay con todo lo que el dinero puede comprar, ¿no? Y está completamente vacía. Gente guapísima, atractiva, con físicos impresionantes y les cuesta llegar y terminar el día sin pensar en suicidarse porque están vacíos. Y gente que aparentemente no tiene nada, nada más lo que lleva puesto y están inmensamente llenos, ¿no, Cristina? Y esto tiene que ver precisamente con ser más que con hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Al final, como has dicho antes, todo lo que haces en silencio, todo lo que haces cuando nadie te ve, realmente esa es la arquitectura más grande de tu templo, ¿no? De tu vida. Porque al final, si estamos haciendo todo para que nos vean, como hemos dicho antes, en las redes, en público, todo para que nos vean lo guapa que soy, lo bien que vivo, lo bien que hago, cuántas cosas hago, al final estamos entrando en esa dinámica de conseguir todo por la fuerza, pero realmente lo que nuestra alma nos pide, que a lo mejor es la simplicidad de la vida, es lo que nos está pidiendo la alma, pero no, nuestra alma, pero no le estamos haciendo caso porque esta sociedad está centrada en todo aquello que se ve hacia afuera más que en lo que hay que cultivar hacia adentro, ¿no? Yo creo que hay una gran falta de cultivarse hacia adentro, de mirarse hacia adentro y cuestionarse si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos o no, ¿no? Si es realmente lo que nos pide el alma, que ahí es donde está realmente lo valioso Ujú. y desde dónde hacemos las cosas, porque cuando conectas con tu alma, con lo que realmente tu alma te está pidiendo, es cuando cualquier cosa que haga pues va a tener un sentido, la verdad. Pues sí, me hiciste recordar la canción de Alejandro Sanz, ¿no? De cuando nadie nos ve, cuando Ah, nadie te ve, ¿no? Puede ser o no ser, me encanta. exacto. Pues es que esto es así, ¿no? Porque hay que tener cuidado respecto al engañar Me refiero, entre nosotros nos podemos engañar. Tú puedes hacer algo aparentemente bueno con intenciones oscuras y salirte bien. Y hasta además así lo perciban, pero al universo no lo vamos a engañar. O sea, ¿qué quiere decir esto, Alba? Que si tú haces mil cosas, pero la intención, la vibración no es la que debería ser, si podemos usar el término debería, obviamente a los demás, si los vas a engañar, seguramente a ti mismo también te puedes engañar, pero la vibración es la que es, ¿no? Sí, nos metemos en un berenjenal complejo que al final no nos acaba aportando. Pienso que ahora que estamos hablando de eso, también puede ser muy chulo remarcar que sí que es verdad que todo tiene que venir de dentro, pero que al igual está ese poder, esa manera de trabajar, que lo que hacemos también puede determinar un poco lo que somos, ¿no? Puede condicionar nuestro sentimiento, es decir,
las personas con las que me relaciono, cómo me estoy nutriendo, el descansar, lo que me digo en mi cabeza, mi postura, mi respiración, cosas materiales que yo decido hacer de una manera consciente desde dentro, pero también puedo usar eso para cambiar cómo me siento, ¿no? Hacer un poco ese trabajo que se retroalimenta, ¿no? Sí que es verdad que todo creo que nace de dentro, por lo tanto, más de lo que pensamos y sentimos, pero sí que es verdad que con lo que hacemos tenemos ese poder también de dirigir, ¿no? Y cambiar un poco lo de dentro, ¿no? Calmar nuestro pensamiento, sentirnos un poco más conectados, ¿no? Eso es esa bidireccionalidad que creo que es chulo también poder que las personas que nos escuchan sepan, ¿no? Que aunque a veces dentro tenemos un follón o no sabemos cómo salir de una situación, si tenemos herramientas conscientes para trabajar en lo que hacemos y sentirnos un poco mejor interiormente, ¿no? Claro. Además, Cristina, es que yo me pregunto, ¿para qué te sirve ir engañando, haciendo cosas que no vibran contigo, que no representan quien tú eres, aunque el resultado sea bueno? Sí, sí, el resultado puede ser bueno, pero tú luego llegas a tu casa y estás fatal, estás terrible porque no estás vibrando, no estás haciendo, no puedes dormir tranquilo, ¿no, Cristina? Eso realmente no te sirve de nada, ¿no? A la larga, de una manera u otra, todo se va a desmoronar, porque tú puedes conseguir muchísimas cosas haciendo mucho hacia afuera y es verdad que se consigue, pues se consigue muchísimas, pero cuando hay ese vacío hacia adentro y llegas a tu casa, no encuentras el significado de las cosas, no puedes dormir, realmente aquello no te aporta ninguna alegría, ninguna satisfacción, por lo cual si no hay satisfacción y alegría y tú no sientes esa paz que necesitas sentir, de nada te sirve todo eso y en algún momento se va a desmoronar todo, porque al final tu alma te pide salir, de una manera u otra te pide salir y cuando no estás vibrando en lo que realmente tú quieres, de una manera u otra te pide salir y ahí se desmorona todo y ahí la vida te pega tortacios y ahí la vida te dice o espabilas porque si no vas a seguir igual. Y Claro. Eso entonces es al así, ¿no? final, Pero fíjate que también es cierto que nos pueden dar alegrías superficiales o temporales. Yo a lo mejor haciendo algo que no debo, que yo sé que no debo hacer porque no es la forma correcta para mí, ya sabemos que lo correcto y no incorrecto no existe, pero para mí, y sin embargo lo hago y de pronto obtengo lo que quiero. ¿Pero a qué costo, Alba? Porque aquí es la famosa frase del fin justifica los medios, o sea, todo se vale para conseguir lo que quiero, o al final lo voy a conseguir, pero realmente no me va a llenar porque no estoy siendo quien quiero ser. Claro, evidentemente yo creo que no justifica al final los medios y en este caso hay que perseguir el objetivo siendo fiel a esos valores. No vale todo, ¿no? En este caso me he vuelto a ir un poco de la pregunta, pero bueno, el fin no justifica nunca los medios, en mi opinión, y siempre hay que ser, bueno, pues tener esa conexión con nuestro interior. Sí, porque si no se nos olvida, Cristina, que estamos co-creando experiencias con otros seres humanos, que al final somos nosotros mismos, y que no porque tú quieras conseguir algo o quieras mostrar que has conseguido algo, puedes hacer lo que sea, ¿no? Porque al final no es que no lo consigas, porque hay mucha gente que hace cosas ¡ay!, complicadas y acaba consiguiendo lo que quiere. Muy bien, pero ¿a qué costo? O sea, si finalmente no eres tú, no estás vibrando, no estás generando una energía que te va a regresar de otra forma que no sea de la forma que lo estás haciendo, ¿para qué quieres conseguir las cosas, Cristina? mira, al final yo creo que una de las cuestiones es preguntarnos cuánto tiempo vamos a vivir aquí. Es Ujú. que no lo sabemos, no sabemos siquiera si mañana nos vamos a despertar y realmente estar haciendo eso para conseguir algo, para que nos vean y sí conseguir, pero realmente a costa de sacrificar tu familia, sacrificar tu tiempo, sacrificar muchísimas cosas por tal de conseguirlo, pero realmente no te está llenando el alma de verdad y al final no sabemos si mañana nos vamos a despertar o no, ¿qué sentido tiene entonces vivir? Nada más que conseguir las cosas, solamente conseguir, conseguir, para después cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Entonces, ¿de qué sirve acumular cosas y hacer cosas superficiales si realmente lo que nos vamos a llevar realmente es lo que realmente nos llena el alma?
que es lo que realmente queremos y para lo que hemos venido aquí, ¿no? Pues sí, nos vamos a llevar el arrepentimiento de lo que no hemos hecho y el arrepentimiento lo que hemos hecho pensando y sabiendo que lo hacíamos mal. Eso es lo que nos vamos a llevar. Sí, Alba, ¿quieres comentar? Sí, más que nada que también hay ese tema de qué es lo que nos a conseguir cosas, pero esas conseguir cosas a veces también estamos buscando esa recompensa rápida, que eso también hay que analizar, ¿no? Conseguir cosas, pero con esa, bueno, como un tema de las drogas, el azúcar, ¿no? Esas recompensas rápidas que realmente lo que están así en un momento dado te dan como una satisfacción, pero que realmente lo que está haciendo es, bueno, diciéndote, hay un sentimiento de insatisfacción porque no estás vibrando igual que tu interior, ¿no? Entonces, estas recompensas son también superficiales, no son a largo plazo. Ahí también hay muchas personas, ¿no? De deportes de riesgo, haciendo un montón de cosas que les dan esas recompensas rápidas, pero que en el fondo tampoco les están construyendo, ¿no? Claro. Ahí creo que es importante también eso, tener en cuenta que a veces hacemos esas cosas para conseguir, pero que en el fondo es humo, ¿no? Porque no es algo factible ni que vaya directo conectado con nuestra alma, ¿no? Como dice Cristina. Pues ese es el problema, ¿no? Que, Cristina, nos pasamos la vida haciendo cosas, ¿no? Llenos de actividades, de acciones, que al final no nos hacen sentir bien porque no estamos siendo nosotros, o por lo menos no la versión de nosotros mismos que queremos ser. Obviamente no podemos dejar de ser nosotros porque esta es nuestra personalidad que estamos creando día a día, pero no estamos siendo esa imagen. Entonces la pregunta sería, ¿quién quieres ser y lo que haces, desde dónde lo quieres hacer, ¿no? Sería una buena pregunta para hacerse, ¿no, Cristina? Por supuesto que sería una buena pregunta, porque si llegamos a contestar esa pregunta, yo creo que tenemos ganado gran parte de nuestra existencia aquí en la Tierra, porque no nos pesaría tanto los resultados, nos desapegaríamos de ellos y nos liberaríamos, ¿no? De todo lo que estamos sosteniendo con tanto ahínco para poder conseguir un resultado o algo que realmente al final no tiene tampoco tanto sentido en esta vida, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, bueno, si realmente contestamos esa pregunta y nos sabemos contestar con sinceridad, yo creo que nuestra vida va a tener mucha más paz, mucha más tranquilidad y vamos a poder conseguir muchas más cosas, fíjate, que cuando las conseguimos a la fuerza. Pues sí, además, Alba, aquí conste que la intención no asegura el resultado, porque hay gente que me dice, oye, Santi, ¿y si actúo así, voy a conseguir lo que quiero? Digo, seguramente no, pero por lo menos estarás tranquilo que estás actuando con una intención que tiene más que ver con el ser y no con el Claro. pensar, ¿no? Quizá te vaya fatal haciendo lo que haces, quizá te vaya fatal diciendo la verdad, quizá te vaya fatal mostrándote cómo eres en emociones, pero por lo menos te irás en la noche y dirás, este soy yo, este soy quien quiero ser, aunque no me haya salido bien, ¿no, Alba? Claro, ya estás teniendo una dirección, entonces eso ya te marca, a pesar de que en el futuro no sabemos cómo nos irá, pero ya estás teniendo una dirección. Pienso que ese origen de la acción siempre tiene que pasar. A ver, el sentimiento siempre estará. Pienso que el sentimiento es lo de lo que parte todo, porque es lo que sentimos, el cuerpo sabe lo que la mente todavía no sabe expresar. Pienso que la emoción siempre es el todo detonante. Entonces, creo que a nivel de desarrollo personal lo que tenemos que cuidar es esa parte racional, ponerle pensamiento a la emoción antes de hacer la acción, ¿no? Llevarlo a la parte racional antes de actuar, porque si nos dejamos llevar por la emoción de un momento dado, podemos hacer ese tipo de acciones que no nos acaban conectando, ¿no? Entonces pienso que la manera de trabajar para ser quienes somos, para actuar, para ser quienes somos, es pasando de la emoción al pensamiento, antes de la acción. Pues podría ser una forma, ¿no, Cristina? ¿Si quieres comentar? Sí, quiero comentar algo porque pienso que es muy importante que la gente entienda también que cuando tú empiezas a conectar contigo y a hacer las cosas desde otro lugar, desde tu sentir, es normal que se remueva todo en tu vida y es normal que muchas veces todo caiga, que todo se pierda, que pierdas amistades, que pierdas...
Y a veces cuando caes en eso, la gente puede decir, guau, no es por aquí, este no es el lugar. Pero es cierto que cuando tú sigues en ese camino de conectar contigo, aún perdiéndolo todo, aún eliminando todo aquello que en su momento te estaba dando algo de placer, realmente tú entras en esa abundancia que hay dentro de ti y al final somos resonancia y somos vibración y al final, tarde o temprano, eso también se va a ver reflejado en tu vida externa, no solamente a nivel interno. Entonces, bueno, es algo que yo creo que deben de saber las personas que están empezando también a encontrarse a sí mismas. Claro, es que fundamentamos lo que queremos tener en el hacer, que es lo que estamos comentando, ¿no? Y desde el hacer ya nos ha dicho la experiencia que no vamos a conseguir las cosas. La ilusión es que sí, ¿no? Contra más trabajas, más tienes, pero eso es mentira. O sea, el mundo está lleno de personas que trabajan muchísimo, y súper inteligentes, muy legales y que se mueren de hambre. Y personas que pues no, no hacen eso y están forradas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pistas más necesitamos para darnos cuenta que tenemos que darle más importancia al ser, Alba, que sería un poco el baremo? Porque hay gente que me pregunta, Santi, pero ¿cómo mides, ¿no? La intención del ego a la intención del alma, ¿no? De la parte más sabia. Pues sería el sentirte tranquilo, ¿no, Alba? Sí, yo creo que al final son las conversaciones con nosotros mismos las que nos llevan a tener ese autoconocimiento. Ujú. Mm, es decir, me he vuelto a ir, Ser pero más, hoy estoy un ser poco más. despistada. No pasa nada. Ser más y hacer menos, ¿no? Claro, ahí iba yo, porque tenía, por eso cuando trabajamos la salud no nos enfocamos simplemente en la parte material, no nos enfocamos tampoco únicamente en la parte energética, no nos enfocamos únicamente en lo que sentimos y pensamos. Por lo tanto, hay que hacer esa globalidad y no centrarnos simplemente en el hacer, sino aunar, ¿no? Ujú, Juntar todas esas tres dimensiones o las que sean, porque cada uno ahí tiene su criterio de ujú, todo lo que somos. Y ujú, ahí realmente seremos, más allá de la parte más material, como más cuerpo, lo que decimos, ¿no? Cuerpo, mente, alma, o ujú, mil frases del estilo, pues hay que aunarlos y no centrarnos únicamente, pues eso, en la parte como material que desarrollamos físicamente o nuestras relaciones, no. Aunar toda esa parte energética, que es algo que has dado mucha importancia y que es, al final, la vibración es lo que acabamos percibiendo sin darnos cuenta de una manera inconsciente más de todas las personas, ¿no? Esa energía, esa vibración, ese estar cómodo o no a su lado, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que viene de ese entendimiento y aunar esas dimensiones de todo lo que somos. claro. Y es que al final, Cristina, es irónico, ¿no? Pero eso que queremos lograr es más fácil que lo logremos siendo que haciendo. De ahí la importancia de empezar a preguntarte y empezar a observarte a la hora de cuando haces las cosas. Esto no quiere decir que dejes de hacer lo que estás haciendo en la actualidad. No, pregúntate, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿esto que estás haciendo te hace sentir bien realmente? ¿Te hace sentir en paz, tranquilo? ¿Hay una buena intención? ¿O lo estás haciendo simplemente por llenar expectativas o por obtener cosas, ¿no, Cristina? Ese sería el baremo, ¿no? Claro, el hacerte esa pregunta es buena, ¿no? El por qué o el para qué, ¿no? Para qué. Porque al final, desde ahí, cuando lleguemos a esa conclusión de para qué, también nos vamos a saber eh, autoconocer a nosotros mismos qué es lo que nos está faltando y por eso estamos buscándolo fuera. Al final, el trabajo holístico, que es englobarlo todo, también es buscar que el para qué o el por qué estoy haciendo eso, porque todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con mis pensamientos, con mis creencias, con mi historia. Y entonces, si empiezo a ver el para qué o el por qué, voy a saber más de mí, por lo cual voy a conectar mejor conmigo y voy a entrar más en esa vibración de estar en paz conmigo, que sí lo estoy haciendo porque sí y sigo en esa historia y así pues las vibraciones pues serán pues lo que nos encontremos. Sí, y hay que entender, Alba, hay que empezar a entender cómo funciona un poco la creación, ¿no? La creación de la realidad y cómo podemos interactuar con la energía del universo para crear las cosas. No tienes que hacer para conseguirlas,
siempre tienes que vibrar de cierta Ujú. forma para atraerlas. O sea, tienes que ser más y hacer menos. Y sincronizarte con, bueno, al final somos un todo, ese autoconocimiento nos sirve para tener ese punto de base de partida bien trabajado, pero pienso que también parte del aprendizaje personal, parte de esa idea de que pertenecemos a un todo, ¿no? Y hay que saber vibrar, hay que sincronizarse, hay que sentirse unido a la realidad, para que así también se te hace mucho más claro el propósito, ¿no? Si simplemente nos enfocamos a nosotros como seres independientes de otras personas, de nuestro entorno, ahí no funcionamos, ni vibramos, ni sintonizamos. Entonces hay que hacer esa comprensión de lo que somos nosotros y de nuestra parte en el todo, ¿no? Ujú. Pienso. Y sobre todo energéticamente creo que es súper importante sentirlo así. Sí, y yo no sé, Cristina, los que nos están escuchando, cómo les vaya a ir en el caso de que empiecen a ser más y a hacer menos, ¿no? Lo que sí sé es que seguramente consigan lo que consigan, se van a sentir mejor. Mm. Que es una gran diferencia a cómo se siente la mayor parte de la humanidad ahora, ¿no, Cris? Sí, es perfectamente así va a ser, ¿no? Yo lo digo por mi experiencia también. Yo siempre he estado en el hacer, 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 hacer. Para mí yo tenía que hacer mucho para demostrar que realmente valía. Y le pasa a la gran mayoría de la gente, ¿no? Tienen que hacer y demostrar todo el rato para conseguir. Y en ese hacer, 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 acabas con un agotamiento impresionante, aparte de que al final tampoco tiene los resultados que quiere. Y cuando a mí me dijeron que tenía que hacer poco para conseguir mucho, yo decía, Dios mío, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo Yo no sé funciona? hacerlo, ¿cómo funciona? No me cuadra a mí, no me cuadraba en mi sistema, no sabía cómo hacerlo y me costó muchísimo tener que dejar de hacer menos para ir viendo más resultados. Y es que cuando haces menos es cuando conectas más contigo y con esa parte creativa tuya, y ahí es que se expande todo de una manera exagerada. Y no quiere decir que estés tirada en el sofá sin hacer nada, y no, sigues haciendo cosas, pero ya no lo haces desde ese lugar de carrera, de tengo que conseguir, tengo que llegar, no tengo tiempo, ahora aquí, ahora allí, ahora aquí, y vives en ese estrés constante que tú dices, Dios, que está Claro. habiendo tantos infartos y tantas cosas porque estamos todos en un estrés que no podemos con nuestra vida. Sin Claro. embargo, cuando conecta con esa parte del no hacer tanto, de esa parte creativa, todo se va alineando de tal manera que al final tienes tiempo para todo, para disfrutar de tu familia, para disfrutar de tu entorno, y encima estás creando cosas que tú dices, wow, en mi vida pensaba que podía crear todo lo que estoy creando. Entonces, la verdad que es eso, es conectar con esa parte. Es hacer las cosas de otra forma que yo entiendo que no nos han enseñado a hacerlo así, pero que puede ser una posibilidad diferente y mejor para conseguirlas. Alba, pues vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, dónde contactarnos y qué herramientas tenemos. Vale, bueno, yo soy Alba, tengo mi propio proyecto en Albaraque, que es ofrezco mi consulta como terapeuta holística de manera online, elaborando tratamientos naturales personalizados utilizando diversas técnicas holísticas. Básicamente para las personas que quieran trabajar en su salud, pues desde el autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia, pues de una manera natural, en la que también tenemos en cuenta pues todo tema emocional, psicosomático y demás. Entonces me podéis encontrar en mi web albaraque.com, ahí encontraréis pues todas las técnicas, un poco sobre mí, el tipo de servicio, acompañamiento uno a uno que ofrezco, y también un blog y demás. Y luego en redes me encontraréis sobre todo en Instagram como Albaraque y en Facebook como Albaraque Naturopatía. ¿Ok? Más o menos. Cuando hablas, Alba, de tratamientos naturales, claro, es que tratamientos naturales, Son muchos, claro, y a veces genera confusión. Yo lo que he claro, hecho es estudiar, aparte de, digamos, a nivel más fisiológico y científico, todo lo que es el tema del cuerpo humano, anatomía, fisiología y varias cosas así, lo que he hecho es estudiar diversas técnicas naturales, como sería el uso de plantas medicinales, la fitoterapia, los hongos medicinales con micoterapia.
sales de Schussler, oligoelementos, flores de Bach, aceites esenciales. Trabajo un poco con varias cosas, sobre todo con las que yo siento que conecto más, que siempre son las de origen más natural, para hacer tratamientos en los que las personas trabajamos de una manera holística, es decir, a veces dolores articulares, pues no nos centramos únicamente, ¿no? en las articulaciones, trabajamos un poco todo, un poco qué hay, porque normalmente delante de un conflicto del aparato locomotor, pues vamos a conflictos de desvalorización. Hacemos un complejo para trabajar el bienestar total de la persona y lo que hago es hacer según la persona, porque cada caso es diferente, cada caso lo trabajo de una manera diferente, adapto el tratamiento utilizando las técnicas que yo creo que le encajan más, también según el día a día de la persona, su nivel de compromiso. A nivel dieta, pues se trabaja muy bien, pero hay personas que también les cuesta ser más rigurosos con cambios en la alimentación. Entonces es como que trabajo un poco con todo para hacer tratamientos personalizados muy directos para aquella persona que no sirven para otra. Además, incluyo también una cierta... últimamente lo estoy haciendo así, está funcionando muy bien, aparte de lo que son tratamientos, eso, con plantas o lo que sea, un acto de más tipo emocional o que conecta más con el inconsciente que les digo a las personas que lo hagan una vez al día, una vez a la semana, según el caso, ¿no? Y hago ese global para eso, para que la persona se conozca, se comprenda lo que es su cuerpo y todo lo que se está moviendo, qué es lo que hay que trabajar y ahí pues dar las mismas herramientas para que sea pues bueno, no es crear dependencia, al contrario, lo que doy son herramientas para que la persona sepa entenderse y sepa cuidarse, ¿no? Un poco más mejor. Pues ahora ya nos queda un poquito más claro. Me imagino el tipo de cliente que tienes, Alba, ¿qué son? ¿Clientes que van por aspectos emocionales, físicos, de enfermedades, un poquito de todo? Un poquito de todo. Sí que es verdad que el tema de los trastornos de ansiedad es lo que está a la orden del día y me llegan muchas personas con trastorno de ansiedad, pero a lo mejor no vienen ni por eso como motivo principal. Es decir, ya te digo, sobre todo temas de locomotor, temas digestivos, ¿no? Vienen por causas más materiales, digamos, pero al final casi siempre encontramos alguna cosilla a nivel emocional, a nivel Sí. de alguna cosa que no se está escuchando bien, que no se ha trabajado bien en un momento determinado y vamos a parar ahí muchas Sí, veces, ¿no? Entonces, sabemos pues, cuál es el origen de esas enfermedades o de esos síntomas. Alba, pues invitamos a la gente que te esté escuchando que te contacte, ¿vale? vale, muchas gracias. A ti, Cristina, ¿vamos contigo? Vamos. Bueno, pues yo tengo un centro de belleza holístico en Málaga, donde creamos una metodología diferente, ¿no? Conectando todos los tratamientos que hacemos, ya sea para la piel, para el cabello, son a través de la meditación y la respiración consciente, llevando al cliente a esa conexión consigo mismo y a entender que todo lo que se origina en la piel y en el cabello tiene que ver con nuestro estado interno, con nuestras emociones, con ese estrés que reprimimos a nivel interno. Esta misma metodología también la estoy llevando a otros centros de belleza para que también como mentora y como formadora puedan llegar también a trabajar de esta manera holística con los clientes. Y bueno, al final lo que quiero conseguir o lo que queremos es que esta manera de trabajar, ¿no? Que revolucione el mundo de la belleza, que no solamente se vea la belleza como algo artificial, sino como un todo al final, porque la belleza nace en el interior y realmente no estamos bellos hasta que no estemos bien con nosotros mismos. Así que todo el mundo tiene esa belleza, pero hay que conectar con ella. Claro. Fíjate que ahora que estás hablando de eso, no es ponernos bellos, es sentirnos bellos, que tiene que ver con el programa de hoy, ¿no? Totalmente. Oye, Cristina, y la gente que te quiera contactar, que te quiera curiosear, ¿dónde quieres que lo hagan? Bueno, a través de las redes sociales me pueden buscar por Cristina-emoción y piel, emoción guión bajo. Y bueno, la página web creartubelleza.com. Ahí son los dos puntos así más importantes donde me pueden localizar y bueno, Ok, ahí. perfecto. Pues ahí tenemos la información y para quien vibre con lo que haces, Cristina, pues obviamente que te contacte, ¿vale? Bueno, pues Alba, muchas gracias como siempre por un programa más. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer. Muchas Y gracias. Cristina Rodríguez, igual, gracias por compartir parte de tus experiencias hoy con nosotros. Gracias. Y a los que nos estéis escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.